Buenas noches. Quiero saludarles, espero me estén escuchando, se escucha bien. Les acabo de enviar un correo electrónico con el link para que ustedes puedan acceder a la sesión. De todas formas, como ustedes saben, si alguien no puede o no va a poder acompañarnos, el video como tal va a estar disponible para que ustedes puedan acceder. Voy a esperar algunos momentos para ver si alguno de ustedes puede lograr conectarse y podamos iniciar nuestra sesión. En caso contrario, bueno, yo iniciaré y pueden irse sumando de todas maneras. Muy bien. Si me logran escuchar. Una sugerencia solamente, una sugerencia, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Mientras, cuando tengan alguna duda, si pueden enviar el audio, el comentario, activando su micrófono, y mientras esté la exposición, tal vez si puedan desactivarlo, porque a mí me genera ahorita mucho ruido. Entonces, ¿qué les parece si podemos desactivar un momento el micrófono y cuando tengan una duda y quieran realizarla, ya lo activan y lo podemos hacer de esa manera para que no nos genere tanto ruido a todos? ¿Qué les parece?
De cualquier manera, creo que también tenemos el chat, que también voy a estar revisando, lo tengo activo y también podemos ir escribiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Esperemos que los demás se vayan uniendo conforme avanza la clase. Me presento, bueno, es la primera vez que vamos a poder coincidir en la sesión síncrona. Soy Alcalá, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y además con estudios de Sagradas Escrituras y Teología y diversos posgrados. Bueno, el tema de hoy vamos a analizar de una manera más consciente el tema justamente de la dinámica de grupos y los roles que tenemos en nuestros grupos. Quiero comenzar esta sesión preguntándoles primero cómo se han sentido, sobre todo con la actividad, la dinámica que hicieron. Ya muchos de ustedes lograron mandarme la actividad. Cómo sintieron a sus grupos, cómo sienten la dinámica de sus grupos y si creen que de alguna manera las dinámicas, el conocer las dinámicas, cómo se maneja un grupo, les puede ayudar a mejorar las situaciones de sus equipos. Si alguien quiere ir participando, lo puede hacer por medio del micrófono. Los escucho. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Soy Laura Azucena Partida. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues en la dinámica en los grupos, pues creo que es muy interesante. Yo lo utilicé en mi familia. Se me hizo más práctico, mis hijos ya están grandes, entonces a veces como que no coincidimos con los tiempos. Entonces hay comunicación, pero me gustó la dinámica, cómo la hicimos y cómo, pues a mí me ayudó más que nada, porque es como soy la mamá, la que dirige, la que lleva el orden, escuchar de veras con atención lo que ellos proponían, entonces nos ayudó. Estoy planeando algo ya para cuando lo tenga con mis catequistas, ya una dinámica, la pienso hacer porque creo que sí nos une y se enlaza y las personas que no hablan mucho les damos la oportunidad de que ellas participen en un grupo, entonces sí se me hace muy interesante esto de las dinámicas. Entonces, muy bien. A seguir. Muchas gracias. De nada. Muy bien, gracias. A mí, maestra, me pareció muy interesante la dinámica porque me ayudó más que nada a poner atención, a saber escuchar y tener el alcance de poder ayudar y resolver los problemas que en la plática, en el hecho de estar charlando, vamos a decirlo así, solucionamos problemas que hemos tenido año por año en la catequesis. Entonces, para mí fue una gran enseñanza y ojalá en lo sucesivo nos pueda seguir ayudando en este proceso, porque ahorita que vi los roles, veo que nos pide una tarea que a mí se me dificultó, pero más al rato le comento eso. Gracias. Muy bien. Gracias. Es justamente, bueno, precisamente para no seguir repitiendo, como usted dice, las dificultades que tenemos año con año, ¿verdad? Es decir, ya tiene que haber un momento en que debemos superar ciertas etapas, ciertas maneras de hacer las cosas en nuestros grupos, justamente, bueno, para que en nuestro caso, pues el mensaje llegue de la mejor manera. Y aparte, lo que yo comento en ocasiones en otros salones y en otras clases, bueno, que nuestra catequesis llegue a ser realmente evangelizadora, que finalmente eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a comenzar entonces con la clase. Yo les quiero compartir un pequeño presentación, porque desde aquí vamos a ver entonces lo que es la dinámica de grupos. Entonces vamos a comenzar viendo, este es nuestro segundo tema ya como tal. Vamos a entrar en
en esta dinámica. Y nos dice, bueno, que trabajar con grupos humanos, eso lo sabemos, es una tarea atractiva para todos nosotros. Bueno, somos seres sociables, nos gusta trabajar en grupo, y como ustedes ya lo han afirmado, una tarea complicada. Cada grupo es único y por eso es diferente. Es decir, no vamos a encontrar una misma dinámica de grupo en todos lados. No vamos a decir todos los grupos son iguales, hay una misma manera de pensar, de ser. Cada grupo es único y es diferente. Entonces, la dinámica de grupos hace referencia, como tal, el tema dinámica de grupos, hace referencia a las fuerzas de movimiento, acción, interacción, etcétera, que conciernen a un grupo a lo largo de su existencia y que caracterizan su forma de comportarse. Esto es la dinámica de grupos, lo que sucede dentro de un grupo, la acción, la interacción, las relaciones interpersonales, lo que se hace bien, lo que se hace mal. Esto es la dinámica de un grupo, ¿sí? A lo largo de su existencia. ¿Por qué habla de a lo largo de su existencia? Porque los grupos, por su mismo ser y quehacer, no son eternos, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de los grupos de nuestros apostolados, bueno, o sea, incluso tampoco son eternas las mismas personas, no siempre estamos los mismos, no siempre, hay diferentes dinámicas, hay diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, en lo que concierne a un grupo a lo largo de su existencia y caracterizan su forma de comportarse. Entonces, la dinámica de grupo es un conjunto amplio de técnicas. Finalmente, son técnicas para el estudio, manejo, organización y conducción de los grupos. Esto es a lo que queremos llegar, es decir, que nosotros podamos dominar las técnicas para poder manejar y organizar nuestros grupos, es decir, mejorarlos. No tiene sentido que nosotros estudiemos la dinámica de un grupo y sigamos o continuemos con lo mismo. Como nos decía Concepción, es decir, cada año lo mismo, ¿no? Los mismos problemas, los mismos retos. Bueno, se supone que conocer estos temas, estas técnicas nos tienen que ayudar a superar este tipo de problemas, ahora sí que de dinámicas, superar las dinámicas que ya no, que son obsoletas incluso en ocasiones, y poder mejorarlas. Ese es el sentido. Bueno, para que la actividad del grupo sea eficaz, entonces, todos los elementos que intervienen en su proceso deben ser atendidos, absolutamente todos. No podemos hablar de trabajo en grupo si no hay una participación efectiva, si no se provoca un clima que sirva para afrontar situaciones conflictivas o que favorezca la cooperación, la cohesión o la evaluación. Nosotros tenemos que ser capaces, entonces, de hacer nuestros grupos que sean efectivos, que funcionen, ¿verdad? De nada sirve nosotros estar en una dinámica de grupo que no da resultados, por ejemplo, ¿no? Que sigue una dinámica, aquí es hasta una estructura que ya no funciona. El Papa Francisco, de hecho, ha sido muy claro y muy enfático en eso, ¿no? De repente estamos en nuestros grupos queriendo hacer lo mismo que se hace siempre, dice, y eso hace mucho daño a la iglesia. El Papa Francisco dice, él siempre se ha hecho así, que hace tanto daño a los grupos, dice. Entonces, haciendo caso a esas palabras del Papa, es decir, ya hay que buscar unas nuevas formas, como nos llama la nueva evangelización, ¿verdad? Nuevas estructuras, nuevo en su método, nuevos ardores, ¿verdad? Para hacer más efectiva la participación en nuestros grupos. Bueno, si no se provoca un clima que sirva para afrontar situaciones conflictivas o que favorezca la cooperación, la cohesión o la evaluación, prácticamente, bueno, no estamos haciendo efectivo el trabajo de nuestro grupo. Por lo tanto, los juegos, las dinámicas como las que les dejamos de tarea hace una semana, en tanto que son técnicas de trabajo, es decir, no son jugar por jugar, son actividades que nos ayudan a favorecer un buen funcionamiento de la dinámica grupal, aunque a veces pueden ustedes decir, incluso algunos comentaron, realizado con adultos, pueden resultar provocadores para ellos, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Pues porque tienen miedo a ser ridículo o a veces incluso pueden considerarlo como una pérdida de tiempo, ¿no? A eso nos podemos enfrentar cuando hacemos este tipo de dinámicas. Sin embargo, como ustedes también lo comentaron, bueno, sí son efectivas porque nos damos cuenta
pues en el caso, por ejemplo, de la cucharla, ¿verdad? Que nos cueste trabajo, a lo mejor decimos, hay una cuchara, ¿no? Que se va pasando de mano en mano, pues sí, pero una simple dinámica como esa nos deja entrever, pues que no somos capaces, no sabemos escuchar y como me comentaba también otra alumna, tampoco sabemos hablar, ¿verdad? En el tiempo que a mí me toca hablar, no pude decir lo que tenía que decir. Ahora me hice bolas, no organicé mis ideas y no pude expresarme con claridad. Y si a eso llevamos en que los otros interrumpen, que los otros no toman la palabra, pues entonces aquello se vuelve, pues decimos una reunión poco productiva. Así pues, entonces podemos decir que el grupo se trata de un espacio de interacción grupal que forma una totalidad concreta, analizable en su composición, en su estructura y en su medio. Así, bueno, todo grupo tiene una existencia temporal, ya los decíamos, tiene una existencia temporal y espacial propia. Los individuos que lo componen mantienen un grado mayor o menor de pertenencia y de actividad grupal. La investigación grupal puede ser, por tanto, adoptar al menos 3 perspectivas. Me permiten un poquito solamente para ver, me llegó un mensaje de WhatsApp, estoy al pendiente por si alguno de los compañeros se conecta. A ver, aquí me dice alguien que no le llegó la invitación, déjenme, la vuelvo a mandar. A ver. Bueno, se supone que como se los envié sí fue correcto porque ya lograron ustedes entrar, pero permítanme nada más volver a enviar la invitación para los compañeros que no han podido entrar. Y bueno, vamos entonces a seguir, me dicen, a ver. Permítanme. Ok. Seguimos aquí enlazados, no me he ido. Solamente estoy tratando pues de enviarles a los demás compañeros la invitación de nuevo porque algunos me dicen que no pueden entrar. Déjenme, lo vuelvo a enviar. Bueno, veamos si lo logran. De cualquier manera, ya les he comentado, tienen alguna duda, también está el chat, me pueden ir comentando y platicando algunas cosas. Por ejemplo, en esto que acabamos de comentar sobre la dinámica de los grupos, en sí hacer, pues decíamos, efectivos los juegos, las dinámicas que sean efectivas, que sean tales como técnicas de trabajo. Ustedes, si nos pueden ir comentando también qué les ha tocado de esta experiencia. Es decir, al realizar también la dinámica, que nos puedan compartir con los compañeros. ¿Lo tomaron en serio? ¿Les costó trabajo tomar en serio por tratarse, pues en este caso, de una cuchara, ¿verdad? Pero les tomó trabajo que tomaran en serio la dinámica, lo hicieron sin problemas. ¿Cuál fue la dinámica? Sobre todo para los que lo hicieron con adultos. Y los escuchamos. Buenas noches, maestra. Soy Rosa María. Buenas noches, bienvenida. Gracias, maestra. A mí se me hizo muy padre porque sí lo hice, son 2 ya personas grandes, mi sobrina y su esposo,
y les Así. sorprendió porque así como que dijeron, ay, está viendo la situación, la problemática que se vive, Ujú, que desde fuera se perciba eso. Y vieron que los chiquitos tomaron en serio la cuchara que charla ujú, y pues se sorprendieron más. Entonces se hizo una dinámica padre y pues sí, fueron 2 personas grandes y 3 personas chicas y se me hizo muy bonito. Y en mi planeación lo hice para esta semana en catequesis ya en mi escuela, pero sí con chiquitos ujú. y la verdad me favoreció. Y en este inicio de curso me favoreció, hey, no se puede hablar hasta que te toca la cuchara. Las maestras me vieron ese objeto y se sorprendieron. Ay, cómo Rosita, la de catequesis, Mm. introdujo este material innovador padre. Entonces, aparte de los chiquitos, veo en los maestros esa situación de que dijeron está dando resultado. Ah, qué bueno, pues vemos pues entonces como parte del tema, te comentamos pues como parte del tema, justo estamos en el momento de hablar de las dinámicas, que en ocasiones las dinámicas como parecen juego, ¿verdad? A veces cuesta trabajo, sobre todo a veces con adultos que lo tomen en serio, con jóvenes, ¿no? Que tomen en serio aquello como una dinámica real. Nosotros tenemos que prepararla bien, que no se vea algo improvisado, que no se vea que hay en seria para realizar una dinámica y no se tome solamente como un asunto de juego, ¿verdad? Que se tome como un asunto serio que nos va a ayudar a mejorar. Obviamente pues, nos podemos divertir, a veces las dinámicas son divertidas, implican el juego, pero no significa que sean un juego como tal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces seguimos, nada más déjenme ver. Sí, lo A manejé ver. con y los chiquitos captaron la seriedad de esto mismo. Uh-huh. Ay, a ver. Pongan el correo de Gmail. Ah, sí, sí. Permítanme, es que me siguen enviando invitaciones. Parece que como que los de Hotmail no la agarran muy bien, ¿verdad? No, es que tienen que poner el de Gmail, maestra, para que puedan conectarse. Sí, a ver, déjenme Ya ver les puse. si. Entonces, a ver si ahorita me mandan otro correo. Y mientras, bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos pues que nos quedamos en este momento de las dinámicas que no son juego, ¿verdad? Aunque impliquen el juego, no son como tal un juego, tienen que ser siempre que las vayamos a organizar en nuestros equipos, en nuestros grupos, que sean algo bien organizado, bien planeado, justamente pues para que las personas lo tomen en serio y puedan servir de algo, ¿verdad? Podemos decir entonces que el grupo se trata de un espacio de interacción grupal que forma una totalidad concreta, analizable en su composición, en su estructura y en su medio. Es decir, los grupos como tal pueden incluso ser estudiados, ¿verdad? No es decir, solamente nos juntamos, no. De hecho, estamos hablando nosotros de nuestra realidad pastoral, ¿verdad? Pero sabemos que la sociedad se compone incluso de diferentes grupos, ¿verdad? Grupos de la sociedad con pensamientos diferentes, que entre ellos sí se entienden que entre ellos tienen pensamientos similares, como nosotros con la catequesis, ¿no? Pero el grupo como tal es un espacio social y es analizable, ¿verdad? Es decir, se puede estudiar. Así pues, todo grupo tiene una existencia temporal espacial propia, ya habíamos dicho, los individuos que lo componen mantienen un grado mayor o menor de pertenencia y de actividad grupal. La investigación grupal puede, por tanto, adoptar al menos 3 perspectivas. ¿Cómo el individuo afecta al grupo? Esto es interesante, es decir, decimos que aunque estamos hablando de estudios grupales, finalmente el grupo se compone de individuos, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar cómo el individuo afecta al grupo, de qué maneras distintos procesos individuales de interacción afectan a la configuración del sistema grupal. Cada persona afecta
puede ser de manera positiva o negativa a nuestros grupos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar cómo el individuo afecta al grupo. Y también, eso también es una dinámica a la inversa, cómo el grupo afecta al individuo, cómo ciertas situaciones grupales modifican los procesos psicológicos de sus miembros. De hecho, en la lectura anterior sobre la catequesis, decíamos justamente eso, ¿verdad? O sea, cómo el grupo en ocasiones incluso puede llegar a cambiar las ideas de una persona, ¿verdad? Porque pues, a veces la presión social, la presión de la mayoría del grupo pueden hacer cambiar las ideas, las opiniones de una persona que llegue con actitudes o pensamientos contrarios, ¿no? Entonces también el grupo afecta al individuo. Y finalmente, ¿cómo el grupo afecta a partes del grupo? Porque en ocasiones decimos, se crean incluso subgrupos dentro del mismo grupo, ¿verdad? Pero cómo la dinámica de todo el grupo, de todo el movimiento, en este caso podemos decir de todo el grupo de catequistas, afecta a estas partes del grupo, en el propio grupo o a otros grupos, ¿verdad? Como determinados estados del sistema grupal facilitan o imposibilitan ciertas acciones, ¿verdad? Como grupo, entonces, nosotros podemos incluso modificar actitudes, acciones, posturas. Por ejemplo, yo les puedo contar aquí en Guadalajara, tenemos una situación, nuestro querido presidente municipal puso una estatua llamada Sincretismo, y la estatua es la figura de una diosa azteca, ahorita olvido el nombre, una diosa azteca de la fertilidad, que envuelve a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, obviamente es una obra de arte bastante ofensiva, la Virgen de Guadalupe rodeada de serpientes encima de su cabeza y debajo con calaveras, ¿verdad? Entonces, un grupo, en este caso le llaman el grupo de iglesia, obviamente los medios tratan de otra manera, el grupo de conservadores, ¿verdad? Se reúne y trata de modificar estas actitudes, ¿verdad? Incluso a veces con situaciones de choque con otros grupos que pueden estar a favor, ¿verdad? Es decir, puede haber un choque de grupos que tienen determinados pensamientos, determinadas formas de ver la vida, determinadas maneras o ciertas acciones. Entonces un grupo puede cambiar, ¿verdad? Una dinámica como tal, puede ser choque de otro grupo, puede cambiar el pensamiento de otros grupos, ¿verdad? Tenemos entonces dos orientaciones grupales. ¿Cuáles son? Tenemos una orientación individualista, está representada por Freud, quien considera que el grupo es la suma de personas. Esta postura es interesante porque él dice que el grupo es la suma de personas que forman parte de él y que el estudio de los procesos grupales debe abordarse desde el estudio de los procesos psicológicos individuales. Él de hecho niega como tal la dinámica grupal, ¿verdad? Él dice más bien son individuos, porque cada individuo y el dicho conocido, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Entonces, como cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su propio proceso psicológico muy individual, muy personal, su propia historia de vida, etcétera, no podemos hablar, dice él, como tal de grupo. Él de hecho niega un poquito que exista como tal la dinámica de grupo. Él dice, de hecho, habla pues de la falacia del grupo, dice que la falacia del grupo consiste en la creencia injustificada en la existencia de la conciencia en masa. Él niega que exista como tal la conciencia en masa, donde se pierde identidad, control y conciencia personal. Esto, bueno, también es debatible, obviamente. Ojalá nos puedan decir ustedes qué opinan, ¿verdad? Pero la conciencia en masa, a mi manera de verlo, como tal existe, ¿verdad? Sino cómo hacemos, pues, o cómo movemos a las personas, cómo movemos ciertas circunstancias, actitudes. Aquellas personas salen a marchar por un solo fin, es decir, no significa que, como de repente llaman los medios, se aborregaron, ¿verdad? No significa esto. La conciencia en masa son cosas positivas, que un conjunto de individuos se une por un pensamiento común, es decir, común a todos ellos.
Por otra parte, tenemos después de la orientación individual, que nos habla de que no hay grupos, sino que son individuos que se juntan, está la orientación grupal. Otros autores, por el contrario, defienden la idea de que el grupo es algo cualitativamente diferente al individuo. Por ejemplo, tenemos aquí un autor, Émile Durkheim. El grupo supone, dice, una individualidad diferente a las unidades que la forman. Es decir, al ser grupo ya no estamos hablando de individuos. Es una entidad diferente, es un grupo, ¿verdad? Y por lo tanto, las explicaciones que hacen referencia a procesos individuales no tienen sentido, puesto que el individuo no tiene existencia fuera de la sociedad. De hecho, ese tipo de autores defienden pues que el individuo, la persona como tal, se entiende en su contexto, ¿verdad? En su propia sociedad, en su entorno, ¿verdad? No podemos separar al individuo de la sociedad, no podemos separar, dicen, al individuo de su entorno. Ya dicen algo que ellos le llaman psicología de los pueblos, es decir, lo que se afirma, cómo se afirma el individuo como parte de un pensamiento colectivo. Lo que dicen ellos, lo que nos define. Por ejemplo, nosotros que somos de Guadalajara, vivimos en una sociedad muy, de repente se puede decir conservadora, ¿verdad? En nuestra tendencia, nuestra manera de pensar, nuestra historia, incluso si nos vamos hasta incluso desde tiempo de la conquista, que eso nos define ya como identidad occidental, ¿no? Que es muy diferente a la del norte, que es muy diferente a la del sur de México o la del centro, ¿verdad? Aun cuando conformemos el mismo país, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, esta psicología de los pueblos es lo que nos define, con lo que define a los grupos, lo que define finalmente también al individuo. Hay otra teoría de Campbell. Él propuso una postura intermedia entre estas dos y él defiende que el problema de la realidad de los grupos es una cuestión de percepción. Él propuso el término entitatividad, se lo inventó, para expresar el grado de realidad de los grupos. Él dice que existirían 3 criterios que determinarían la existencia de un grupo. El primero es el destino común. Las personas del grupo desarrollan comportamientos unitarios dirigidos a objetivos comunes a lo largo de un tiempo determinado. Es decir, bueno, nos juntamos, por ejemplo, en este caso en la pastoral, ¿verdad? Desarrollamos comportamientos unitarios para poder llegar a un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es impartir la catequesis, ¿verdad? Impartir la catequesis de una manera unitaria, conforme a los reglamentos, lineamientos que nos ponga nuestra comunidad, nuestra parroquia, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo y nosotros nos juntamos para desarrollarlo. Este es el destino común, es como un objetivo, ¿verdad? Otro es la semejanza. Puede observarse que las personas con características similares aumentan la probabilidad de que se perciban como grupo. En este caso, no tanto, o sí, bueno, que estamos hablando de catequesis, pero sobre todo las personas con intereses comunes, ¿verdad? Aquellas personas que crean clubes, por ejemplo, pues que yo le voy a tal equipo, bueno, son aficiones, intereses comunes que me hacen ya pertenecer a determinado grupo. Yo soy del club fulano, soy del club sutano, incluso yo me identifico como parte de una ideología, por ejemplo. Yo soy ateo, no soy ateo, bueno, ya se crean grupos finalmente, ¿verdad? Que tienen semejanzas, personas con características similares. En este caso, la catequesis puede entrar también dentro de esto, pues porque finalmente todas son catequistas, se dedican a lo mismo, podríamos decir, dentro de la parroquia, aun cuando fuera de ella dejan de ser grupo como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque finalmente eso no las define solamente, finalmente salen de la parroquia, son mamás, son papás, son etcétera, ¿no? Y también la proximidad. Un conjunto de individuos que ocupan un espacio determinado incrementan la probabilidad de ser percibidos también como grupo. Como decíamos, bueno, si yo asisto a una conferencia, pues pertenezco al grupo que participó en esa conferencia finalmente, aun cuando aquello, bueno, no sea tan permanente, tan extenso en el tiempo, bueno, pertenezco al grupo que participó en tal conferencia, ¿no? O pertenezco al grupo que asistió a tal concierto, ¿no? Por ejemplo. La proximidad en este caso es lo que hace que me perciban a mí como un grupo. Y este tema, este subtema, digamos, es interesante. Los roles dentro del grupo.
¿Qué roles existen dentro del grupo? ¿Ustedes qué creen? ¿Han percibido, saben de qué se trata los roles dentro del grupo? A ver, déjenme regreso. Sí, ¿qué papel desempeñas dentro de un grupo? Así es. ¿Qué roles perciben ustedes dentro de sus grupos? Pues puede ser el del líder, el de los que integran ese grupo, como puede ser como rangos, pudiera ser. Ok. Por ejemplo, en la comunidad, que es el sacerdote, luego los agentes de pastoral, luego los laicos, no sé, alguna estructura, el lugar que tenga una estructura, alguna persona o individuo en un grupo, pudiera ser esa, o la jerarquía Ok. que tenga en un grupo el individuo. Ok. Sí, es correcto. El rol que desempeña es su función, finalmente, pudiéramos decir, ¿verdad? Ujú. De hecho, por ahí tenemos también esa actividad, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a seguir. El tema, pues, en este caso, es los roles del grupo. Los roles del grupo es una conducta, o el rol es una conducta que se prescribe desde fuera. A ver. Ajá. Es lo que socialmente se espera que hagamos en un grupo. Estos roles se manifiestan según el funcionamiento y las tareas que se asuman dentro del grupo y pueden ser positivos o negativos para el funcionamiento del mismo, porque incluso los roles nosotros los podemos definir. Oye, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a ser secretaria, tú vas a hacer... Pero no siempre, ¿verdad? No siempre se pueden definir los roles. Es decir, a veces uno ya trae de por sí un rol dentro del grupo, o se autoasigna o nos lo asignan, ¿verdad? Depende de nuestra dinámica, incluso de la manera en que nos comportamos. Entonces tenemos roles positivos y roles negativos. Por ejemplo, tenemos roles positivos, tenemos el líder emergente o natural. Es la persona fuerte del grupo y el resto de sus miembros le reconocen su autoridad y le respetan, y no necesariamente es la persona que coordina o la persona que está al frente del grupo. A veces el líder natural o el líder no es necesariamente el coordinador, ¿verdad? Entonces, su rol finalmente puede ser el liderazgo, aun cuando no lo ejerza con la autoridad total, digamos, ¿verdad? Tenemos también el rol del orientador. Es una persona que le gusta orientar al grupo hacia las ideas, temas centrales, aquellos, bueno, que se les facilita el generar ideas, ¿verdad? El moderador, bueno, aquel que también tiene la facilidad de calmar al grupo, reducir tensiones, aquella persona que a veces decimos, ay, mira, el buena onda, ¿verdad? Existe, bueno, orienta las ideas, separa los sentimientos, dice, vamos a calmarnos, todo está bien, ¿qué les parece? Hacemos esto, ¿verdad? A veces no existe, a veces sí, su figura de eso, su rol es muy deseado dentro de un grupo, ¿no? El secretario, que también puede ser una persona que sea como tal el secretario asignado, o puede no serlo, es una persona que tiene la memoria del grupo, generalmente muy buena memoria, recoge la información generada por el grupo, es la persona que, a eso al que siempre le podemos estar preguntando, oye, ¿qué pasó el mes pasado? Oye, ¿te acuerdas del acuerdo que hicimos? Oye, ¿recuerda? Bueno, es la persona que es la memoria del grupo, ¿no? El experto, bueno, se le puede confundir con un sabelotodo, proporciona información valiosa al grupo, y es general, bueno, a veces tenemos expertos que se autodenominan expertos, ¿verdad? No necesariamente lo son, pero hay otros que, bueno, sí pueden aportar cosas interesantes en el grupo. El clarificador pide explicaciones, generalmente precisa los términos, aquella persona que nos ayuda a concretar las ideas, ¿verdad? Porque ahí de repente somos muy buenos para idear, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Hacemos aquello, ¿verdad? Bueno, el clarificador dice, muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos poniendo fecha, vamos poniendo día, vamos poniendo etcétera, ¿no? Vamos concretando las cosas. El alentador, bueno, le estimula y reconoce las intervenciones de todo el mundo, pues aquella persona que quiere quedar bien con todos y que las intervenciones de todos están bien. El acelerador imprime ritmo a las reuniones.
aunque su prisa a veces no contribuye a la eficacia como tal, pero a veces a mí me ha tocado pues también, ¿verdad? Aquellas personas que, bueno, sí, pero rápido, corre, vamos haciéndolo ya, ¿verdad? Parece que siempre están con prisa en su vida, ¿verdad? Y finalmente el líder institucional, la persona investida de la autoridad, a veces es el coordinador, o incluso podemos tener al sacerdote, ¿verdad? Y ejerce la función de terapeuta, de animador o educador dentro del grupo, o al menos, bueno, así debiera de serlo. Y tenemos también algunos roles negativos. Lamentablemente a veces son más fuertes, ¿verdad? Pero nosotros como tal, tenemos que aprender a identificar estas personas, tanto los roles negativos como los roles positivos. ¿Para qué? Bueno, pues para asignar las tareas, ¿verdad? Para asignar las tareas y que los objetivos se cumplan. Entonces el rol negativo es la persona, el crítico, es el que censura sistemáticamente todo lo que se hace, es como se dice a veces, el que tiene un problema por cada solución, ¿verdad? Cuando se le pregunta, nunca da su opinión para decir qué hacer, pero sí después para criticar, ¿no? El paralizador bloquea al grupo, cuestiona los métodos, trata de que todo se reemplace constantemente, no, mira, esto no funciona, esto no va a salir bien, esto, ¿por qué lo hacemos así?, ¿verdad? Etcétera. El pesimista, que piensa que los esfuerzos del grupo son inútiles y que nunca van a conseguir sus objetivos. De hecho, el pesimista es una actitud en ocasiones, yo lo he notado, que cada vez es el pesimismo se llena más de nuestros grupos, de nuestros agentes de pastoral. Incluso podemos hablar ya de un pasotismo, que se le llama un pesimismo pasivo, ¿verdad? Es decir, no, pues ¿para qué lo hacemos si no va a cambiar nada? Pues ¿para qué le decimos al padre? Siempre dice que no, ¿verdad? No, pues así como estamos, pues de todas maneras lo hagamos o no va a funcionar. Es decir, un pasotismo, ¿verdad? Ese pesimismo pasivo que no solo afecta a los grupos, en este caso de catequesis o de pastoral, sino incluso ya a veces de toda nuestra vida cívica y nacional incluso, ¿verdad? Lamentable. El jovial se dedica a ser cómico de todo lo que se habla en el grupo, y ese también puede llegar a ser un problema. Hay que saber identificarlo y saber cómo manejarlo, ¿verdad? Yo sinceramente lo puedo decir, yo tuve, no un problema, pero para mí fue un reto poder manejar a ese tipo de personas. Yo por 10 años salí de misiones a algunas entidades de Michoacán y Chiapas, y tenía unos compañeros así, muy joviales ellos, ¿verdad? Muy alegres, pero lamentablemente para hacer que ya se cayeran la cuenta, para ya decir, bueno, vamos ya a resolver conflictos, vamos ya a establecer objetivos, era muy difícil, porque de todo hacían un chiste, ¿verdad? Todo era gracia, todo era risa, entonces continuar las sesiones sin que interrumpieran, sin las risas, sin etcétera, era también difícil. Entonces hay que saber, a veces parece que no, ¿verdad? Pero también hay que saber manejar esto, porque se nos pueden pasar 3 horas y riéndonos en el equipo, pero no llegamos a nada, ¿no? El oponente sistemático parte del supuesto de que solo sus ideas son válidas. Lamentable también, en ocasiones tenemos esta mentalidad también. Bueno, es que yo sé, yo he estado aquí 15 años en la parroquia, ¿verdad? Yo sé cómo se deben hacer las cosas y solo lo que yo digo es lo válido. Y finalmente tenemos también al dominador agresivo, quien intenta imponer sus ideas doblegando a los demás. Bueno, esta actitud ya es un poco más agresiva también. Espero que ninguno tenga que enfrentarse con esto. A mí también me ha tocado, incluso en la parroquia, ¿verdad? Es decir, lo podemos encontrar no solamente en ambientes, fuera de las comunidades, sino dentro, ¿no? O sea, es decir, yo estuve en el anterior grupo de jóvenes, yo sé cómo se hacen las cosas y aquí se va a hacer así porque así se hacía con el padre fulano, ¿no? Entonces, bueno, dominador agresivo, hay que estar atentos a identificarlos, y hay que, no solamente para responder, sino pues para saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Aunque todos estos roles finalmente son importantes, sin duda alguna se requiere una especial atención, y esto es interesante porque después vamos a ahondar un poquito más en la figura del líder del grupo, ya que determina una gran parte
ya determina en gran parte la distribución de roles en el grupo y propicia de una forma directa el que el grupo pueda conseguir sus objetivos o no, y por lo tanto satisfacer sus necesidades. La figura del líder es definitivamente una de las más importantes. Creo que en la actualidad hemos dejado de lado el estudio serio, concreto, real del liderazgo de todos nosotros, del liderazgo de los católicos y el liderazgo en nuestros grupos. A veces pensamos que es una función de una persona que ya de por sí, bueno, se le facilita, ¿no? Ese líder, así nació con ese liderazgo, ¿no? Entonces, el trabajar el liderazgo es algo muy importante. Déjenme ver si puedo enlazarles a un video muy interesante que a mí me gusta mucho ponerlo en ocasiones en clase porque para mí me ejemplifica perfectamente a veces lo que es el liderazgo, sobre todo a veces entre los jóvenes, que también nosotros no solo tenemos el reto de identificar estos roles y estas problemáticas con nuestros pares, es decir, con las hermanas catequistas, sino incluso también entre los jóvenes y los niños. ¿Cómo identificamos estos roles? O sea, el niño que es líder nato, el niño que incluso sabe resolver los problemas con los demás, o el niño que es negativo, bueno, incluso también nosotros cuántas veces ahondamos en sus historias, ¿no? Cuántas veces nos hemos preocupado, ¿verdad? De ver el por qué niños jóvenes tienen a veces actitudes tan negativas. A mí me ha tocado trabajar con jóvenes y con niños y me llama mucho la atención este tipo de pesimismo, jóvenes tan pesimismos, maestra, ¿para qué lo hacemos? Y esto, no pasa nada con la vida, yo puedo opinar, pero mis papás no me hacen caso, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos por un mejor país y de todas maneras siguen haciendo lo que quieren, ¿no? Es decir, este pasotismo, este pesimismo que está embargando pues a nuestros jóvenes, y ustedes más se pueden dar cuenta pues porque trabajan directamente con ellos. Permítanme, déjenme ver si puedo ponerles entonces este video que les comento sobre liderazgo. Con esto vamos a terminar, para que ustedes me den sus comentarios. Es un video un poco chusco, pero quisiera que ustedes también me den sus comentarios acerca de esto, ¿no? De la labor del líder y cómo se percibe en este caso, ¿no?
Listo. ¿Pudieron verlo? ¿Qué les parece? Ay, sí, hay muchos líderes hoy en día, sí, pero pues estas situaciones hay que ver qué podemos extraer de forma formal, perdona, mm, con qué seguridad lo manejó el joven. Ujú. Sí, entonces dentro de esa, como usted dice, de ese cómico que existe, pues mucha gente sigue eso. Así es, el liderazgo, termina el video, está sobrevalorado y finalmente así se crea un movimiento, ¿no? A veces nos va a tocar ser aquella persona que tiene la genial idea y puede comenzar solo, ¿verdad? Terminando ya pues con el tema del liderazgo, porque posteriormente lo vamos a continuar. Podemos ser aquella persona que tiene la gran idea, ¿verdad? Pero hasta que alguien no nos siga, no vamos a ser realmente líderes. Esa es, digamos, la enseñanza, ¿verdad? Entonces, a veces nos va a tocar ser la idea, a veces nos va a tocar ser quien sigue a la persona que tiene la gran idea. Tenemos a Jesucristo, ¿no? En un principio también catalogado como loco, ¿no? Un loco que andaba solo y él empezó a tener seguidores, entonces ya no fue un loco, fue un líder porque no, al líder lo hacen finalmente los seguidores. Entonces, el liderazgo tenemos que trabajar en ellos, y tanto si nosotros somos los líderes de nuestros equipos como si queremos motivarnos a hacerlo o motivar a otros a hacerlo. Bueno, tenemos que estudiar el liderazgo, tenemos que ser buenos líderes, tenemos que estudiar también a nuestros grupos, observar los roles, saber manejarlos. Más adelante también vamos a tener el tema del manejo de conflictos. ¿Para qué? Pues finalmente para que nuestros grupos lleguen a la misión, lleguen a los objetivos y logren superar, como decíamos al principio, todas esas situaciones que no nos dejan avanzar. Que no seamos, como nos decía Concepción, cada año con los mismos problemas, ¿verdad? Entonces, para eso, bueno, tenemos que trabajar en evaluar nuestros grupos, identificar los roles, saber qué tipo de grupo tenemos, cuál es la dinámica de mi grupo, identificar roles, trabajar en liderazgo para que finalmente, bueno, podamos llegar a cumplir nuestra misión y nuestros objetivos. Nuestra misión finalmente, que es evangelizar para todos, pero los objetivos muy concretos que podamos nosotros tener en nuestro equipo, en nuestro grupo de catequistas. ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia? Pues nada más decir algo sobre lo de los líderes. Creo que primero tenemos que empezar por nosotros, maestra. Creo muy importante eso. Sí. Manejar esto de liderazgo. Muchas veces sí nos tiran a locos por todo lo que estamos estudiando aquí en catequética y siente uno que, bueno, no sirve lo que estoy aportando, pero me doy cuenta que es un proceso y ha habido frutos en eso de liderazgo, pero sí, primero que nada, estar segura yo de lo que yo estoy haciendo, porque el tener yo seguridad y que mi autoestima esté alta, creo que me va a ayudar también a ser una mejor líder. Como dice usted, sí es cierto, hay personas que ya nacen con estas habilidades, que ya las poseen, pero si no, trabajarlo como usted nos está invitando a hacerlo, claro que se puede. El estar formado, eso también te da seguridad para que puedas aportar algo mejor a los grupos. Ser propositivos, proactivos, todo eso es muy importante en un grupo. Y tomarlo primero yo y tenerlo bien fijo y saber lo que es ser un buen líder para ahora sí aportarlo a mi grupo. Es Muy todo. bien. Muy bien, excelente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Azucena. ¿Cómo estamos trabajando, maestra? Porque en mi persona veo roles de unos y de otros, y en eso estoy trabajando por aquello de la locura para cumplir mi misión, que tengo ganas, ¿sí? Porque como católico que soy y como vocación que considero que estoy desarrollando, digo, vamos, vamos y sí se puede. Pero
tengo que en esos procesos, en los de mi crecimiento, de tener una manera muy tradicional, un enfoque de vida muy conservador en base a mis padres, estoy trabajando para lograr estos objetivos aquí y ahora, no de la forma en que los transmitieron nuestros padres. Entonces estamos cambiando de mentalidad, cambiando de esos roles, porque yo sí tenía de esos roles, porque tengo ganas de que en esta tarea que se me confió, hacerla, como dice Azucena, prepositiva, congruente y padre, vivificadora, que lleguemos a concretar objetivos. Así es, finalmente ese debe de ser el objetivo de nuestro grupo, en este caso de nuestro grupo de catequesis, ¿verdad? Finalmente, recuerden que estamos dentro, se supone, bueno, de la nueva evangelización, y la nueva evangelización que nos decía el Papa Juan Pablo II supone nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Ser capaces de cambiar las estructuras mentales, a veces que se necesita, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar y la manera de hacer. La manera de hacer las cosas. ¿Para qué? Pues para que mi catequesis finalmente llegue a ser evangelizadora. No se trata solamente, decíamos en un diplomado con unas catequistas, es que si en Escribir nos preocupamos más, bueno, de que el niño se sepa de memoria el Padre Nuestro, que se sepa fulano, sotano, para que pueda hacer la primera comunión, ¿no? Muy bien, pero aquello es evangelizador. Es decir, estamos viendo que el joven se encuentre con una persona, con Jesucristo, para que aquello tenga mella en su vida para siempre, ¿verdad? Y pueda vivir una vida de fe, bueno, hay que cuestionarnos, porque finalmente, pues para eso es la dinámica de nuestro grupo. Ese es el tema, ¿no? La dinámica de nuestro grupo, en este caso de la catequesis. Y qué bueno que en este caso, pues usted se ha podido dar cuenta de que a veces hay que cambiar ciertas mentalidades, cierta manera de hacer las cosas, que va a tener resistencia, obviamente que la va a tener, pero finalmente convencida y con el conocimiento, como decía Azucena, ¿verdad? Que por eso es tan importante realmente tener fundamento. Mire, yo esto lo estoy estudiando, no lo digo nada más por decirlo, ¿verdad? Y con toda la fe y la misericordia y la caridad posible, bueno, tratar de hacer realidad estos cambios que se necesitan en nuestros grupos, ¿verdad? Muy bien, bueno, sí es todo por el momento. Yo les animo a realizar las actividades. Sé que la primera tal vez les puede costar un poco de trabajo. Si mínimo pudieran encontrarse 2 test trailer de la película, lo ideal sería que la vieran, pues, porque ejemplifica muy bien, sobre todo el rol del líder, pero también los demás roles, ¿no? El líder incluso a veces secundario, cómo se manejaron los conflictos, finalmente porque nos va a ayudar a llegar y a saber cómo llegar a nuestros objetivos. Y de todas maneras, bueno, los animo a continuar, a que manden sus preguntas, sus respuestas al foro, seguir en comunicación. Cualquier duda, cualquier aclaración, saben que estoy totalmente a sus órdenes. Entonces, les deseo, bueno, que descansen, buenas noches, mañana será un nuevo día y que estén muy bien. Bendiciones a todos. Igualmente, maestra. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. Igual. Buenas noches. Que descanse. Igualmente. Gracias. Bye. Bye.